Ajá. Ese es el misterio clásico, Johanan. Nosotros siempre nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuál es la energía residual? Hablando de parapsicología o hablando del estudio de las entidades espirituales, más allá de su psicología, ojo, sí creo que tienen una psicología post-mortem. Sí creo que esa psicología es por eso lo que vemos en el ejemplo del metro, de ver esta figura de esa mujer que se arrojaba. Y no era un solo video, eran como 200 de lo mismo. Sí creo que eso a nivel psiqui, a nivel psicológico, se queda con ese bucle. Pero ¿qué hace que la materialización se dé? Que esa es la pregunta clave. ¿Cómo es posible de que tal vez pueda ser una intención de su propia focal, en el sentido de la mente, que se haya quedado con ese último resquicio de su muerte? ¿Va? Pero ¿cómo es posible que ese focal de esa psiquis, de esa persona, haga que se materialice su cuerpo? Esa es la pregunta que hoy te puedo decir, seguimos buscando la respuesta. Muchos hablan de la forma del éter, ¿no? De la forma etérea. Hay otros estudios que te arrojan, por ejemplo, el ectoplasma. El ectoplasma es parte de la materia de los espíritus, pero va guiada en los mediums físicos. El medium físico puede segregar a nivel orgánico, por todos sus orificios, una materia que se le llama ectoplasma. Y antes, hace muchos años, cuando estaba en la época muy fuerte del espiritismo, de la influencia de Allan Kardec, había mucha gente que podría hacer aportes. Los aportes dentro del espiritismo son materializaciones de extremidades, rostros, todo eso, pero esa emanación o esa regurgitación era por medio de los mediums. Y ese material llegó a ser analizado, pero había una correlación de esa materia, Johanan, que eso es interesantísimo. No recuerdo el científico, pero sí hubo uno, que dijo, ok, vamos a hacer sesión con aportes, con medium físicos, tomó un trozo del ectoplasma y lo analizó. De hecho, hay una fotografía fascinante que hace muchísimos años, gira en internet posiblemente, que es como esta materia estirada por alfileres para análisis y era parte de un ectoplasma. Si me dices, ¿el ectoplasma es posible dentro de los mediums? Sí. ¿Qué es? No lo sabemos, porque ese análisis se quedó al vacío. Hubo datos que se guardaron, hubo datos que no arrojaron, o hubo datos que no encontraron qué era. Entonces quedamos en las mismas. Pero es posible, sí, por medio del sistema biológico de ese medium que sale de su propio sistema. A diferencia, por ejemplo, hay otro estudio que esto lo hicieron unos alemanes, incluso lo documentaron para Discovery Channel, donde ellos hablan acerca de los neutrinos. Ellos te hablan ya en partículas más guiadas hacia los átomos y todo este rollo, ¿no? Y ellos decían que los neutrinos eran parte porque como estos como átomos o subátomos, que se llaman neutrinos, textual, existen, coexisten, traspasan la Tierra, traspasan paredes, todo, y ellos decían, es la partícula fantasma. Pero hay quien empezó a hacer como un análisis un poco más alternativo. Y el análisis alternativo hablaba de que posiblemente que esa partícula o esos neutrinos podrían formar parte de la manifestación espiritual. Está descabellado, honestamente, yo sí lo acepto así, pero no está tan alejado de poder inclusive identificar si realmente existe la materia que se pueda videograbar, porque se puede videograbar. Y no solamente videograbar, Johanan, se puede ver, porque hay personas que hay testigos directos donde ven y visualizan. Entonces, ¿cómo podría comprenderse la materia o las moléculas o los neutrinos, los átomos, como quieran verlo, para justo esa retórica, poder ver un espíritu? Y digo, yo te puedo decir de los casos que hemos investigado y las imágenes que hemos recabado,
y que hasta el momento no hay una explicación científica. A ver, buen punto. No, cuando nosotros aseveramos que un caso tiene todos los elementos para corresponder a un caso fidedigno, es porque nosotros ya le hicimos las pruebas todas en el área del fenómeno paranormal, parapsicológico, para saber si esto no tiene una explicación científica. Yo lo he dicho siempre, Johanna, todos los que estamos en este medio, tanto tú como nosotros, todos, la investigación paranormal, ovni, o como quieran verlo, no es creencia, es investigación. Entonces tienes que hacer un sinfín de comprobaciones, un sinfín de parámetros para justo poder llegar al tema. Un ejemplo que les doy, la monja que pudimos grabar en el convento de Santa Rosa en Puebla, donde el análisis es un cuadro, ojo, no un cuadro de pared, sino son 24 cuadros por segundo, un cuadro, un frame, donde esa imagen está en frame y medio, un cuadro y medio del video. Analizando todo, Yohanan, no encontramos forma, no encontramos ninguna explicación. Lo analizaron expertos en fotografía y video. Incluso nos dijeron ellos, híjole, está casi imposible porque es como superponer una imagen tal vez en un cuadro, sí lo puedes hacer, pero se nota, se ve. O sea, se ve la incrustación, la superposición, todo ese tipo de conceptos de fotografía. Está en un video, está en tiempo real. La diferencia es que solamente el análisis es de un cuadro y medio. Pero en ese cuadro y medio se ve la formación bien definida de una monja con hábito. Y cuando empiezas a decir, ok, no hay una explicación técnica o tecnológica, ¿vale? ¿Por qué en el exconvento de Santa Rosa en Puebla? Porque en el exconvento de Santa Rosa en Puebla hay una historia que radica dentro de la propia exconvento y que está en los anales de ese museo, que hoy es un museo, donde hubo 11 monjas que hicieron un voto de silencio. Y hay sepulcros de esas 11 monjas ahí, o representaciones de sepulcros, posiblemente enterradas, posiblemente no. Para mi punto de vista como investigador es, ok, se ve como monja, estamos en un exconvento, hay una historia de monjas, es una monja. Porque si entramos a las comprobaciones infinitas, Johanna, pues, imagínense si la ciencia es perfectible, imagínense la investigación paranormal. Pues mira, yo no lo sesgaría estrechamente a hacernos un mal. Por ejemplo, una persona que vive un fenómeno extraño paranormal, pues no le es cómodo, Yohanan. O sea, ya, aún a pesar de que posiblemente esa entidad espiritual simplemente se haya manifestado porque pues necesitaba decir algo, o en ese momento el receptor, como nosotros denominamos a esas personas, que son los testigos presenciales, en ese momento tuvo la capacidad sensorial para poder divisar algo, ¿no? Pero esa persona no está preparada, no es como nosotros que estamos estudiando todo el tiempo, o que estamos analizando videos, o que estamos investigando casos. Esa persona está ajena a todas esas situaciones. Entonces, para esas personas, pues posiblemente les recaiga en algo nocivo, porque es algo que no puede explicar su mente, es algo que no tiene en absoluto en ese momento que esté preparado para ello, le cae súbitamente, lo puede divisar, lo puede ver, no lo puede analizar porque le empieza a dar miedo. A esa persona cuando tú le preguntas, oye, ¿qué te pasó? Te dice algo terrible, aunque para nosotros sea, ok, es una manifestación, punto, ¿sabes? Entonces, más allá de esperarse a que sea malo, yo creo que es bajo la concepción como empezamos el tema del maligno, es de cada quien. Como habrá personas que también digan, es que yo tuve la oportunidad de ver a mi abuelo o a mi abuela, ¿no? Es posible, pero hay que hacer una discrepancia, Johanan, entre la persona que está sesgada por el vínculo emotivo con su familiar, ahí entra el análisis de la parapsicología nata. A ver, otro ejemplo.
La parapsicología no estudia a los fantasmas per se. La parapsicología estudia al individuo.